¿Me pueden ver? Hola. Muy bien, buenas noches. Gracias a todos por conectarse. Gracias a todos por su presencia. Hoy domingo en horas de la tarde, obviamente no es tan seguramente interesante estar en un curso, pero ustedes lo están haciendo. Gracias por eso. Sería interesante también los que tengan la posibilidad de prender sus cámaras, y ustedes saben cómo es mi forma de trabajar. Me gusta verlos, interactuar con ustedes y de ser posible hacemos así una sesión mucho más llevadera. Así que los que puedan prender su cámara y acompañarme también con video, va a ser muy genial. Gracias, Janina, por ser la primera que enciende su cámara. Perfecto. Arnold, y así todos los que están apoyándome con eso, ¿no? Están haciéndose sentir presentes y me hacen pensar que esto no es una sesión conmigo hablando a una laptop, ¿verdad? Porque no hay nada más feo que eso, que sentir que estás hablando a una laptop. Pero cuando ya los veo, ya siento que tengo público, siento que tengo personas y podemos discutir la temática que hoy día se me ha solicitado. ¿De acuerdo? Hoy día vamos a mirar un tema bastante delicado, bastante preocupante, que es el tema de los delitos sexuales. Vamos a hablar sobre su investigación, vamos a hablar sobre la valoración de la prueba en delitos sexuales, vamos a ver ese tipo de situaciones sobre estos delitos. Así que creo que esta sesión podría ser bastante auspiciosa, podría ser bastante interesante si es que ustedes conversan conmigo, ponen de su parte, atienden y tal vez podamos sacarle el máximo provecho si hacemos eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, dicho esto, empezamos en cuento. Ustedes saben que la norma, la ley, el código que regula los delitos sexuales ha sufrido varias modificatorias, ha sufrido varias modificaciones legislativas. Y tal vez la modificación legislativa más importante ha sido la que se ha dado con el, no sé si están viendo mis diapositivas, con la ley 30.838. La ley 30.838 ha sido la ley que ha hecho modificaciones importantes a los delitos sexuales. A partir de la ley 30.000, ¿me están escuchando? Veo que como que la voz está yendo. Sí me escuchan, ¿verdad? Perfecto, ok. A partir de la ley 30.838, la legislación ha quedado mejor en delitos sexuales. Se han incorporado varios elementos, se han incorporado varios elementos que creo son importantes en la configuración de este delito. Por ejemplo, en cuanto a los medios para someter la voluntad de una persona, se ha incorporado el tema de la violencia psicológica. Estos delitos sexuales hoy día no solamente se pueden cometer con violencia física, sino también con violencia psicológica. ¿De acuerdo? Otro medio comisivo del delito es la grave amenaza. O sea, tenemos, miren, tenemos violencia física, violencia psicológica, tenemos grave amenaza, y esto es bastante novedoso, aprovechamiento de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento. ¿De acuerdo? En estos delitos sexuales, el bien jurídico protegido no es el honor sexual. El bien jurídico protegido no es la reputación sexual. El bien jurídico protegido es la libertad sexual. En los delitos de violación sexual, por lo menos de mayores de 14 años, lo que se protege es la libertad sexual. ¿Y qué es la libertad sexual? Es el derecho que tenemos todos de copular sexualmente, de tener
actividad sexual si así lo deseamos. Y si no lo deseamos, no. Y además elegir con quién lo hacemos y elegir también la forma en la que lo hacemos. Eso está dentro de la libertad sexual de las personas. La libre determinación respecto a su sexualidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que se protege es eso. Si te socavan tu voluntad, si te doblegan tu voluntad y en contra de tu voluntad te obligan a tener acceso carnal por la vagina, en el caso de la mujer, por el ano en el caso de la mujer y también en el caso del hombre, a través de un acceso carnal, o sea, introducción del pene, por la boca incluso, o un acto análogo, que es introducción de un objeto o alguna parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, como dice la norma, ¿no? Entonces, si te obligan a hacer eso, si contra tu voluntad te realizan algo de eso, cualquiera, no tiene que quedarse todo eso, sino solamente algo de lo que el código describe, y con alguno de los medios comisivos, el delito estaría consumado. Entonces, lo importante y lo interesante es que ahora hay que analizar bien el tema de cómo se dio la voluntad, cómo se venció la voluntad. Porque en ocasiones, cuando se tenía entornos de coacción, por ejemplo, un homicidio, un domicilio donde hay violencia familiar constante, un domicilio donde uno de los integrantes de la familia es un abusador, es alguien que es prepotente, agresor físico, hay violencia familiar. Entonces yo no voy a decir ahí pues que la entenada menor de edad ha dado su libre consentimiento para tener relaciones sexuales. Porque así haya dicho que sí para tener relaciones sexuales con el padrastro, es bastante probable que ese sí en realidad haya sido un no. Porque ese contexto de coacción, ese contexto de ese entorno de violencia es el que ha generado pues ese, entre comillas, consentimiento. Entonces también sería violación sexual, ¿no? Entonces, hay algunas anotaciones que yo quiero hacer de manera previa antes de empezar con estos temas que me han pedido tocar hoy día, que es cómo se configura de un tiempo a esta parte el delito de violación sexual. Entonces, cuando se va a hacer una investigación por estos delitos, lo primero que tenemos que establecer es cuál ha sido el medio comisivo, ¿cierto? ¿Cuál ha sido el medio con el cual se ha doblegado, violentado o vulnerado la libertad sexual? Porque hay algo que tenemos que tener claro si investigamos violación sexual. Lo que se conculca, lo que se afecta, lo que se daña, lo que se mancilla, lo que se menoscaba, es la libertad sexual, ¿cierto? ¿Y cómo se socava, cómo se menoscaba esa libertad sexual? Violencia física, violencia psicológica puede ser también, otra forma sería una grave amenaza, otra forma sería el aprovechamiento de ese entorno de coacción o de ese entorno, por ejemplo, hasta laboral, esta presión por la permanencia en el cargo que quiera tener la otra persona, que la obliga a dar su consentimiento. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se va a reprobar, lo que se va a cuestionar, lo que se va a reprochar en materia penal. El haber obligado a una persona a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Sexuales o análogas, ¿no? En contra de su voluntad. Otro aspecto importante, ya les he dicho, es que no se protege el honor sexual y tampoco se habla del hombre a la mujer. Con la redacción actual puede ser violada una mujer por otra mujer. Esa otra mujer le puede introducir algún objeto o alguna parte del cuerpo, dedos de pronto, ¿cierto? Eso es violación. De una mujer a otra mujer. Lo puede violar a un hombre o una mujer. Lo puede violar a un hombre a otro hombre. ¿De acuerdo? Todo eso es posible porque el código habla de personas ya hoy día. Ya no es como antes que decía mujer a mujer, ¿cierto? Y ya también se ha quitado esa palabrita fuera del matrimonio, porque aunque a ustedes les parezca increíble, antaño la violación sexual únicamente era fuera del matrimonio, con lo cual en el caso de los cónyuges no había pues libertad sexual. El cónyuge podía coger al otro cónyuge y
tener relaciones sexuales aun cuando el otro no acepte. Hoy día no es así. Hoy día incluso puede haber violación sexual dentro del matrimonio. O sea, puede haber violación sexual dentro del matrimonio. No sé si ustedes han visto, no hace mucho, cierto cantante de cumbia fue procesado por este tema, ¿no? Cierto cantante de cumbia incluso fue enviado por prisión preventiva por una imputación que le hizo su cónyuge de violación sexual. ¿Ven? Entonces, con lo cual queda claro que en el Perú ya se está aplicando el tema de la violación sexual incluso dentro del matrimonio. Es posible ya entonces hablar hoy día de violación sexual dentro del matrimonio. Muy bien, entonces una vez que hemos comentado algo respecto del tipo penal de violación sexual, podríamos pasar al otro artículo. La violación sexual se va a agravar en varios supuestos. La violación sexual se va a agravar en supuestos que tienen que ver con, como veremos acá, empleo de armas, participación de dos sujetos, de la gente abusando su condición, oficio, cargo, ¿cierto? Cuando la gente es ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, exconviviente, han sostenido una relación, ¿cierto? Tienen hijos en común, etc. En todos los supuestos, la violación sexual se va a agravar. Y también la violación se va a agravar cuando el que lo ha cometido ha sido un pastor, cuando el que lo ha cometido ha sido un docente, un auxiliar administrativo de educación, cuando se tiene con la persona agraviada un contrato de cualquier tipo, un contrato laboral, ¿no? O si también es un trabajador del hogar o trabajadora del hogar, doméstica, como se dice, ¿no? Ahí también se agrava. También se agrava cuando es cometido por miembros de las Fuerzas Armadas en situación de ejercicio de sus funciones. Y cuando la gente conoce que hay una enfermedad de transmisión sexual. Si la gente conoce que es portador de una enfermedad de transmisión sexual y así en esas condiciones, en esas circunstancias realiza este acto, se va a agravar también esta figura. ¿De acuerdo? Cuando la víctima está en estado de gestación, cuando la víctima ha sido vulnerada en presencia de otros niños, niñas o adolescentes, y cuando la víctima es agraviada y el agravio se ha producido en su condición de tal. Y un supuesto importante es cuando la víctima ha sido violentada por una persona que se encontraba en estado de ebriedad. Entonces, colegas, lo que quiero que miren ustedes, lo que quiero que analicen, entiendan, en alguna medida, es que todo esto tiene que ser materia de investigación en un delito de violación sexual. Cuando me piden hablar sobre investigación en delitos sexuales, tengo que decirles que todo esto tiene que ser materia de valoración. Todo esto se tiene que discutir. Se tiene que investigar primero cuál fue el medio comisivo, cuál fue el medio para violentar la libertad, cuál fue la forma de la violación, vaginal, bucal, anal, con una parte del cuerpo, con un objeto. Recuerden que el tema de los objetos antes era considerado actos contra el pudor. En el caso del cirujano Álvarez, que abusó sexualmente de una vedette, cuando ésta se sometía a su sesión de cirugía plástica, este señor cirujano pues se puso una prótesis y la penetró. Entonces en ese tiempo a este cirujano se le castigó como autor de actos contra el pudor, ¿no? Porque en ese tiempo introducir una prótesis, introducir como se dice, un vibrador, un consolador, así como le llaman, eso es un tema que en ese tiempo era actos contra el pudor, y eso sería violación. ¿De acuerdo? Entonces, ven, todo eso tiene que ser materia de investigación. ¿Cuál fue el medio empleado? ¿Cierto? ¿Cómo se realizó el acceso carnal? ¿Si fue acto análogo? Etcétera. ¿De acuerdo? Y ahí se tiene que verificar eso, clarificar eso, por cuanto el fáctico es indispensable que se delimite bien, el fáctico es importante que se analice bien. Hoy día, por ejemplo, ya no se habla de actos de violación de propia mano, ¿no? Antes se decía que la violación no podía ser cometida en coautoría. Antes se decía que la violación solamente tenía un sujeto, que es el que introduce. Ese nomás podía ser el autor. Los demás serían partícipes. No, eso ya ha sido superado hace muchos años. Hoy día, si 4 participan y solo uno penetra sexualmente, los 4 son coautores. ¿De acuerdo?
Entonces, ese delito de propia mano ya hoy día no se conoce, no se discute. Entonces, además de investigar, además de hacer actos de investigación respecto del tipo penal, también tenemos que ingresar y también tenemos que hacer actos de investigación respecto de la existencia o no de figuras agravadas, porque podrían existir figuras agravadas. Podría existir la presencia de un violador alcoholizado, con lo cual se agravaría, es un acto de libera causa positivizado, se agravaría la condición. Podríamos verificar que ha sido un pastor, un miembro de la familia, algún profesional. Podríamos verificar si es docente, directivo en algún centro educativo. Podríamos verificar si pertenece a las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para verificar cuando se hace la imputación si es una violación del tipo base o si es una violación del tipo agravado. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante en esa investigación. Verificar bien el medio comisivo, verificar específicamente cuáles fueron los actos realizados, verificar si existen las agravantes para los efectos de hacer una imputación necesaria, hacer una imputación precisa, hacer una imputación completa y concreta, y a partir de allí ejercer la acción penal como corresponde. Muy bien. El artículo 171 regula la violación de persona en estado de inconsciencia o incapacidad de resistir. Esta es la típica situación de la pepeada, como se dice, ¿no? O sea, se le pone en un estado de inconsciencia a la persona, ya sea con alguna droga o alcoholizándola. Y cuando la persona está en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir, se le realiza el acceso carnal, anal, el acceso carnal vaginal, bucal. Cuando se le ha puesto en ese estado, se le introduce alguna parte del cuerpo, un objeto por las dos primeras vías mencionadas, esto es, vagina y ano. Entonces, acá, ¿cuál es la gravedad? Esta es una figura agravada también, porque la pena es de 20 a 26 años. ¿Y cuál es la gravedad de la conducta? La forma alevosa de atacar, la forma alevosa de realizar el acto sexual. Entonces, en este tipo de delitos, va a ser muy importante un análisis de sangre, ¿no? Para verificar si es que existen algún nivel de sustancias en la persona. Un dosaje etílico para corroborar si estaba la persona alcoholizada. ¿De acuerdo? Independientemente del médico legista que tiene que mirar, pues, si la persona estaba inconsciente, definitivamente no había excitación. Y si no había excitación, seguramente esto no era posible que haya lubricación. Entonces, eso es posible que haya habido abrasiones, lesiones, laceraciones al momento del contacto sexual. Todo eso tiene que mirarse para que se corrobore la tesis, ¿cierto? Independientemente del examen del médico legista para verificar lesiones extra y paragenitales que siempre en estos casos se pueden presentar, ¿no? Entonces es importante eso en estos delitos. Pero va a ser, como les digo, fundamental verificar también testigos, ¿no? Porque pueden haber casos en que se dice me ha emborrachado, me ha drogado, pero en realidad la persona estaba consciente. Yo recuerdo mucho un caso en el cual el agresor estaba a punto de irse a la cárcel cuando su abogado miró bien las cámaras del hotel donde supuestamente le había llevado luego de haberla pepeado y ve que la señorita, supuestamente agraviada, llena ella misma la ficha de ingreso al hotel. Y con un acto de pudor se tapa con el cabello del rostro para que el cuartelero no le reconozca o no le vea. Entonces ahí definitivamente estamos hablando pues de un indicio que va en contra de todo lo que va a decir la persona. Va a haber un contraindicio porque estaríamos verificando que si bien es cierto hay imputación de ella, pero hay un contraindicio consistente que consiste en que la persona en ese video aparece no estar inconsciente, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, ese es un tema. El 172 es cuando se encuentra una persona incapaz, una persona con alguna anomalía psíquica, cuando algún retardo mental, o que está pues embriagada, etcétera, y está en un estado así, el cual el agente no le puso en ese estado, pero le encuentra así, y el agente aprovecha esa situación de retardo mental, de grave alteración de la conciencia, de anomalía psíquica, aprovecha la situación y abusa sexualmente. Ese podría ser
el ejemplo, ¿no? O sea, acá también tenemos que mirar, en actos de investigación tenemos que pedir toda la historia clínica, todos los documentos, para acreditar que esta persona de la agraviada está en ese estado. Independientemente de todo lo demás que se va a hacer siempre, todo tema de violación, ¿no? Las declaraciones de testigos, si es menor de edad, la entrevista en cámara, todo lo que se va a hacer se tiene que verificar en ese momento. ¿De acuerdo? Muy bien. Y llegamos al 173. ¿Cuál es la característica, cuál es la peculiaridad del artículo 173? El artículo 173 regula la violación sexual de menores de edad. De menores de edad. Entonces, acá estamos hablando de menores de edad de 14 años para abajo. 13 años, 11 meses, 29 días, 23 horas, todavía es una persona que tiene indemnidad sexual. Desde que suena la campanada de las 12 de la noche, desde ese momento, la persona ya es mayor de edad. Y si es mayor de edad, en teoría, mayor de 14 años, o sea, es una persona que ya tiene libertad sexual. Y desde ese momento, si esta persona es tocada, ya estamos hablando de violación sexual. Lo cual es un poco absurdo, ¿verdad? Porque, o sea, es una presunción, es más juris et de jure. O sea, nuestra legislación llega al grado de presumir sin admitir prueba en contrario, presunción juris et de jure, no admite prueba en contrario, no es una presunción juris tanto, no es una presunción juris et de jure, que cuando cumple 14 años, en ese instante, ya es una persona que puede ejercer su libertad sexual. Esto es, maduró sexualmente y está dispuesta esa persona y facultada a hacer con su sexualidad lo que le plazca. Pero minutos antes, cuando tenía 13 años, antes de que dé las campanadas de las 12, no, pues no. Era una persona completamente indemne, completamente sin facultad para decidir por su sexualidad. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Minutos. Segundos va a ser la diferencia entre que es una persona de la que se va a defender su indemnidad sexual, su intangibilidad sexual, al siguiente minuto que va a ser una persona que ya tiene libertad sexual. Considero que esto está muy mal redactado, considero que esto debería ser algo ponderable y graduable, caso por caso, ¿verdad? Porque a veces es absurdo, el enamorado tiene 18, tiene 19, la niña tiene 14 cumplidos casi. Son una relación normal, pero ella está llevándole la comida con todos sus hijos al penal porque lo han seguramente denunciado por violación y lo han metido en un penal. Entonces eso es algo pues que no debería darse. Luego tenemos la violación de una persona a la que estamos cuidando en una sala de recuperación, en un centro de rehabilitación, en un penal, etcétera, en un hospital. Si a esa persona se le abusa sexualmente, también estamos hablando de violación sexual. Y el artículo 175 que te regula el tema de la violación sexual mediante engaño, que yo soy bien difícil de creer, porque no se me ocurre cómo engañarías a una persona para que tenga relaciones sexuales. La violación sexual mediante engaño es cuando la persona tiene entre 14 a 18 años y le engañas para tener relaciones sexuales. Esto es el artículo que un poco reemplaza a lo que era antes la seducción, ¿no? La seducción es un poco reemplazada por esto. Pero particularmente les digo, a mí no se me ocurre cómo se le puede engañar. Porque si le ofrezco que me voy a casar con la persona, si le ofrezco que soy soltero, que no tengo hijos, si le digo eso, no es un engaño, es una promesa incumplida. ¿Cierto? ¿Cuál sería un engaño en estos delitos? Es lo único que se me ocurre, que un hermano gemelo se haga pasar por el otro. ¿De acuerdo? O que le diga, pues, que la violación le va a curar el cáncer. O que le diga que le va a prevenir enfermedades, qué sé yo, situaciones como esas. Entonces, me parece bien irreal que haya violación sexual mediante engaño. Creo que es un tipo penal un poco imposible de mirar en la práctica. Muy bien.
Luego tenemos en estos delitos los actos contra el pudor. Y cuando miramos en estos delitos los actos contra el pudor, vamos a mirar que la gente no tiene propósito de realizar el acceso carnal, ¿cierto? Y realiza tocamientos, actos libidinosos de una manera normal, de una manera sencilla o ejerciendo violencia. Si ejerce violencia, esta figura se agrava, y si no ejerce violencia, la figura se mantiene en el saque que tenía que haberse mantenido. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es muy importante entender, este tema se agrava también cuando es en agravio de menores, cuando los menores son los que han sido violentados y perjudicados. Hay muchas formas agravadas de la violencia sexual, además de las que les he mencionado, que es cuando se actúa con alevosía, con degradación a la víctima, y se incrementan ahí la pena en alguna medida. Muy bien. Esto les quería decir, acá ya es obligatorio el tratamiento, pero ese tratamiento es obligatorio y es posterior al que ha cometido este tipo de crímenes. Este tratamiento terapéutico se tiene que gestionar posteriormente. Muy bien. Hasta acá, antes de entrar en investigación y prueba en este tipo de delitos, hasta acá quería preguntarles si está claro. ¿Alguna pregunta? Después activar el audio a los colegas. Magister, ¿les podrás activar el audio a los colegas? Vamos a ver, esperemos que nos responda Magister. Magister, ¿estás allí? Necesitamos que, de ser posible, le actives el audio a los colegas para poder interactuar, para poder conversar, para poder discutir. A ver, yo voy a intentar hacerlo. ¿Quién quiere intervenir? Levante la mano. A ver, ¿quién quiere intervenir? Yo le voy a activar el audio desde mi ubicación. Solamente levante la mano aquel que quiera preguntar, intervenir, comentar algo, de manera completamente libre. ¿Ninguna pregunta? Muy bien. A ver, perfecto. Tenemos la primera pregunta de la noche. Arlenis, te escuchamos todos. Buenas noches, mi nombre es Arlenis Gómez, soy de Venezuela. Un placer estar con ustedes esta noche. Quisiera hacerle una pregunta. No entiendo algo. Sí, claro. Anteriormente, en la ponencia, la doctora de ayer manifiestan que en Perú existe la libertad sexual. Entonces, sí, bueno, en el caso de Venezuela, eso no está permitido. Ya un adolescente a partir de los 14 hasta los 18 años no tiene libertad sexual, y menos cuando es con un adulto. En este caso, cuando usted refiere que esa adolescente puede tener libertad sexual, pero no debe ir al penal, no debe asumir responsabilidades, ¿me podría explicar un caso? Porque no lo entiendo muy bien. Sí, claro que sí, claro que sí. Venezuela, Colombia, son países en los cuales por política criminal se ha hecho algo que en el Perú también en algún momento se hizo, que es elevar la indemnidad sexual a los 18 años, ¿cierto? Sí. En el Perú, en algún momento estuvimos así. En algún momento estuvimos así. La indemnidad sexual se había elevado hasta los 18 años. O sea, una persona, varón o mujer, adquiría la indemnidad sexual cuando cumplía 18 años. Adquiría la libertad sexual cuando cumplía 18 años. Antes de 18 años era indemne, era intangible sexualmente, no se le podía tocar. Sin embargo, esa norma en el Perú no prosperó, no duró mucho tiempo, fue declarada inconstitucional y posteriormente se modificó el Código Penal. ¿Por qué? Porque eso era ir contra la realidad. Eso era ir contra la realidad
eso era ir contra el Código Civil, porque nuestro Código Civil permitía el matrimonio de mujeres de 14 años y de varones también, de 16 años. Entonces, cuando el Código Civil permitía, por ejemplo, el matrimonio, el Código Penal no podía castigarlo, eso era incompatible, ¿cierto? Y además, en el Perú había una situación también compleja, que era que muchas localidades de la selva, muchas localidades de la sierra y encima de la costa, la realidad decía que las personas se iniciaban sexualmente a una edad de 15, 16, 14 años. Entonces tendríamos que haber construido pues muchísimos penales si queríamos mandar a la cárcel a todos los que habían tenido relaciones sexuales con esas personas de 16, 17 años, ¿no? Entonces bajamos la indemnidad sexual a 14 años en el Perú. Y a partir de que bajamos la indemnidad a 14 años en el Perú, como que nos hemos manejado a partir de allí, creo, mejor. Porque en algún momento hubo ese populismo punitivo y se subió la indemnidad sexual a los 18 años, pues, pero las consecuencias fueron lamentables. La cura fue más cara que la enfermedad, como dice la canción. ¿Por qué? Porque lo triste era ver a un joven de 18 o 19 años que tenía relaciones sexuales con su enamorada que tenía 15, 16, y lo terrible, lo triste era que la señorita iba a dar a luz, y cuando iba al hospital, porque se había embarazado de pronto, el del hospital denunciaba el hecho y el papá lo capturaban y lo mandaban al penal con una pena altísima. Entonces eso, lejos de resolver el problema, lo agravaba, porque, porque el señor que tenía más bien que trabajar para mantener a su prole, estaba en un penal. Y era pues una cosa absurda, increíble, inaudita, ¿cierto? El derecho penal estaba rompiendo familias, estaba generando más complicación que solución. Entonces eso se fue para atrás. Sin embargo, entiendo que el tema de Venezuela y el tema de Colombia, entiendo, por lo menos hasta los años que estuve por allá, se dio porque se quiso, a través de ley, cambiar lo que la población estaba viviendo. Por ejemplo, en Colombia el inicio sexual de las damas, de los caballeros, es pues 13, 14 años. Entonces se pretendió que con una ley eso iba a cambiar, ¿cierto? O sea, lamentablemente, pues a veces creemos que por una política criminal, pues de callejón, por una política criminal de alguien que llega al Congreso sin tener idea de este fenómeno, cree que volviendo delito las conductas solucionan los problemas, ¿no? Y eso pues hace mucho tiempo que en el Perú por lo menos estamos tratando de evitar. Que se crea que elevando penas, se crea que creando delitos vamos a pacificar y vamos a cambiar situaciones que deberían cambiarse no con el tema penal, sino con educación y con otro tipo de enfoque y análisis. Pero muchas gracias por su participación, Arlenis. Gracias, gracias, muy amable. No, qué ocurrencia. Félix Ortega. Doctor, buenas noches. ¿Cómo Sí, está? yo tenía una consulta con respecto a este artículo y también con el 176 de tocamientos y acto de connotación sexual. ¿Podría haber una línea, o sea, muy frágil en el tipo de subjetivo cuando hablamos de repente, en tentativa de violación sexual con tocamientos indebidos? Depende, porque lo que tienes que acá analizar es que en tentativa de violación sexual el sujeto lo que busca, la finalidad, la tendencia interna trascendente, la finalidad que él tiene cuando está desvistiendo a la persona, cuando está poniéndole en cierta colocación, es penetrarla. En un delito de tentativa de violación sexual, la finalidad es penetrarla sexualmente o realizarle un acto de connotación de ese tipo. Mientras que en los actos contra el pudor, el sujeto no busca eso. El sujeto lo que está tratando es de satisfacer su líbido a través de tocamientos, a través de actos que tienen que ver con frotaciones, palpaciones en algunas zonas del cuerpo, ¿cierto? Entonces, eso es, pues, obviamente, algo que tendrá que actuarse, algo que tendrá que discutirse y debatirse atendiendo a la máxima de la experiencia, porque nadie lee la mente de las personas. Yo no puedo saber lo que la persona en ese momento tiene en su mente, ¿cierto?
Pero Claro. si él se había quitado el pantalón, si había separado las piernas a la persona, si estaba con la persona en determinada posición, y es que en ese momento le cae el tablazo, le cae el golpe de alguien que impide el hecho, es obvio que es tentativa de violación, ¿cierto? ¿No? Por las circunstancias, por cómo es que se realizó esa intervención, cómo se frustró la consumación, porque no te olvides que la tentativa es el inicio de ejecución delictiva frustro, es el inicio de ejecución delictiva que no se llega a consumar, ya sea por arrepentimiento, desistimiento, puede haber tentativa acabada, tentativa inacabada y todo el tema que en tentativa se discute. Entonces vamos a ver caso por caso. Lamentablemente no hay forma, pues, de someter a una persona al polígrafo, aplicarle pentotal sódico y preguntarle qué cosa quería, si penetrarla o tocarla, ¿no? Obviamente si le pregunto sería la pregunta más tonta de todas, porque ¿qué cree que me va a decir? La quería tocar, porque la diferencia en penas es grandísima, ¿cierto? Sí. Entonces esa sería la pregunta más absurda. Pero sí, tengo que basarme en actos objetivos para tratar de, a partir de esos actos objetivos, inferir lo que esta persona pudo haber tenido la intención de hacer. No sé si me sigue. Claro, en ese caso sería más que nada qué tanto haya avanzado, ¿no? En los actos objetivos, como menciona, y que no mucho serviría ya las pericias, ¿no? Psicológicas, ¿no? Porque obviamente va a decir que no han Así es. solo su intención ha sido tocar, ¿no? Y en todo caso va a quedar la duda, y como estamos en materia penal, siempre va a aplicarse el indubio pro reo, ¿verdad? Claro. Ujú. Entonces, si es que no tengo actos inequívocos, si no tengo actos inequívocos de inicio de ejecución delictiva de violación sexual, no le voy a poder procesar por tentativa de violación. Tienen que haber actos inequívocos de inicio de violación sexual. Pero si no, no. ¿Se acuerdan Gracias, ustedes doctor. del tema de Arlet Contreras? Arlet Contreras, la que fue congresista. No me acuerdo de ese caso, doctor. Loco Calato, como se le conoció, el tipo que en Ayacucho la correteaba a la chica, el tipo completamente desnudo y la arrastraba por el cabello por todo el piso del hotel. Sí, sí, ya me acordé, doctor. Ya está, perfecto. Perfecto. En ese caso, por ejemplo, se le imputó a este señor tentativa de homicidio, feminicidio, para ser exactos, y se le imputó también tentativa de violación sexual. Y la gente decía que era tentativa de violación sexual, sobre todo los que no sabían, porque veían el video y decían, le está arrastrando a la habitación. ¿Y para qué va a ser? Va a ser para matarla, va a ser para violarla. ¿Qué más hay en esa habitación? Cama. El tipo está calato, es obvio que le va a violar. ¿Cierto? Sin embargo, la imputación de la fiscalía no se basó únicamente en los hechos que ocurrieron y se vieron en el video cuando este señor arrastraba de los cabellos a la chica y la llevaba con dirección a una habitación. Esto, más bien, la fiscalía basó su imputación en lo que ocurrió en el cuarto antes de que la chica huya del cuarto, ¿cierto? Y había un dato que decía que la chica decía, la señorita Contreras decía que este señor le había intentado estrangular cogiéndole del cuello con las manos, ¿cierto? Lo cual era compatible con un indicio importante que se le acabó en la investigación, que es el examen médico legista de lesiones extra, paragenitales, lesiones corporales, y se verificó que la persona tenía digitopresión. A la persona le habían aplicado digitopresión a la altura del cuello. Habían dos huellas de 2 dedos compatibles con digitopresión. Entonces, eso es un elemento pues, que nos hace preferir eso. Y que el otro le quería forzar a tener relaciones sexuales por el propio dicho de ella y cómo es que ella huyó y cómo es que él estaba desnudo. Entonces, a partir de allí es que se podía construir una hipótesis de violación sexual. ¿De acuerdo? Pero como te digo, eso va a ser distinto caso por caso porque vamos a tener que analizar elementos objetivos para partir de allí con el 158 del Código Procesal Penal inferir el dolo, porque no es tan fácil. Ahí lo que me preguntas, Félix, en el fondo es el tema de la prueba del dolo. ¿Cómo es que vamos a probar el dolo? El conocimiento, ¿cómo es que vamos a probar la finalidad? La finalidad, la tendencia interna trascendente. Lamentablemente eso no lo vamos a poder hacer metiéndonos, haciendo una trepanación craneana para ver lo que tiene la persona en el cerebro, pero sí vamos a tener que hacer
una construcción indiciaria que nos vaya a llevar a analizar, aplicando las máximas de la experiencia, que lo que esta persona tuvo fue intención, finalidad de tener relaciones sexuales. Entonces, eso sí es bien importante. No se olviden de una cosa. Cuando investigan, tienen que buscar hechos. Esos hechos le aplican máxima a la experiencia y a partir de ahí pueden ustedes inferir lo que están queriendo inferir. Ejemplo. Si yo le disparo 4 veces a una persona en el pecho con una pistola, ¿qué es lo que yo busqué hacer? Si le disparé 4 veces en el pecho a la persona, ¿qué busqué hacer? Matarlo, acabar con vida. Matarlo. Es obvio. Rematarlo, doctor. Matarlo, es obvio. Yo no voy a decir que se me escapó un disparo, ¿cierto? Yo no voy a decir que fue un accidente. Yo no voy a decir que le quería dar un susto. Solo lo quería lesionar. No. Porque aun cuando yo no le puedo leer la mente al tipo, pero las máximas de la experiencia nos dicen que si se le han disparado repetidamente en el pecho es porque se le quiere dar muerte. Pues. Entonces eso es lo que se tiene que hacer en materia penal cuando se quiere probar situaciones como el dolo, ¿no? De hechos objetivos, como cuántas veces disparó, a qué distancia, en qué circunstancias, yo puedo colegir que tuvo voluntad de matar y no más bien de lesionar. ¿De acuerdo? Muy bien. Gallardo Bardales. Sí, doctor, buenas noches. Doctor, Gloria, adelante, por favor. mi pregunta es básicamente qué sucede con la persona o con el mayor de edad que mantiene relaciones con una menor de edad de manera consentida. En este caso, ¿se puede eximir de la pena al sujeto activo o simplemente recibe la pena por el mismo hecho de que es una menor de edad, a pesar de que existe consentimiento? Lo que ocurre es que habría que ver qué tipo de menor de edad es. Si es una menor de edad que tiene más de 14 años, el tema es penalmente irrelevante. Porque las personas que tienen 14 años a más ya tienen libertad sexual. Por lo tanto, si esta persona agraviada, entre comillas, tiene 14, 15 años y dio consentimiento y no fue engañada para que encaje en seducción o violación mediante engaño, el tema va a ser simplemente atípico, ¿cierto? Pero si es una menor de 14 años, es alguien que tiene 13 años, sí el tema puede ser materia de un error de tipo, tal vez, si el señor no sabía que tenía 13 y podría salvarse tal vez por falta de dolo, vía error de tipo. Pero lo más probable es que lo condenen por violación sexual porque la menor tenía 13 años y lo que faltaría es verificar que él conozca que tenía 13 años para que le actúe el dolo. ¿De acuerdo? Pero sí tienes que delimitar eso. El consentimiento es absolutamente irrelevante cuando la persona tiene menos de 14 años. Si tienes 13 años, ya dije, es imposible que puedas tener libertad sexual. Ahí tienes indemnidad sexual, intangibilidad sexual, no se te puede tocar. Y tu consentimiento se tiene por inexistente. Así lo hayas dado, es irrelevante. ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. No te preocupes, no te preocupes. Ese consentimiento se va a tener por irrelevante. Pero hay algunas figuras que ustedes deberían siempre recordar, que son las figuras que tienen que ver con el error de tipo, con el error de prohibición. ¿De acuerdo? Yo recuerdo mucho, no sé si se los comenté, pero un caso que tuve en algún momento de una persona que venía, no recuerdo bien si era de Noruega o de Nueva Zelanda, pero era uno de esos países nórdicos. Venía de allí, de Nueva Zelanda o de Noruega. O tal vez era Dinamarca, no me acuerdo muy bien, pero era de esos países, de esos países. Entonces, en esos países ustedes bien saben que la libertad sexual no es a los 14 años. En esos países la libertad sexual es a partir de los 12 años. O sea, las personas a partir de los 12 años en esos países ya tienen libertad sexual. ¿Cierto? Primer mundo, pues seguramente otro nivel de educación, otro grado de madurez, qué sé yo. Entonces, este señor que vino a Machu Picchu. En Machu Picchu conoció una niña que tenía 13. Ella estaba yendo ahí con sus amigas del colegio, se conocieron. El noruego tenía, parece que 19 años, se hicieron amigos, se fueron a bailar y no sé qué. Y bueno, en determinado momento se fueron al hotel,
Como la niña no volvió a su casa, sus papás le pusieron a buscar, le dieron razón que se había ido con este señor al hotel y con la policía lo cayeron en el hotel y lo capturaron en el hotel. Cuando el tipo declaró, lo que dijo fue, yo sí sabía que la menor tenía 13. Yo sí conocía que tenía 13. Sí, ella misma me dijo, es más, yo le pregunté. Entonces, su suerte estaba echada, porque no podía alegar desconocimiento de la edad, como alegan algunos para salvarse. Dicen, yo pensé que tenía 15, que tenía 14. Pero él dijo, no, yo sabía que tenía 13. Pero él dijo algo más. Él dijo, tiene 13, por eso es que tiene libertad sexual, por eso es que tiene ya capacidad para decidir sobre su vida sexual. Y se le explicó pues que en el Perú el tema es distinto, que en el Perú la libertad sexual se adquiere cuando se cumple 14 años. Y claro, libertad restringida por lo que hemos conversado, pero libertad al fin y al cabo. Entonces el señor pues estaba aterrado, pero entonces no se va a aplicar error de tipo, porque él sí sabía lo que hacía, hacía dolo. Lo que se aplicó en ese caso fue error de prohibición, ¿cierto? Un error de prohibición porque él recién había llegado de su país y él desconocía pues la normativa del Perú que prohibía ese tipo de cosas. Me enteraron cuando ahí sale más bien el tema, no por error de tipo, sino el tema podría salir por una suerte de error de prohibición. ¿Sí? Muy bien, gracias por la pregunta, Gloria María. Si Doctor, tenemos... disculpe. Y en su caso del señor, ¿en qué quedó? ¿Sí fue privado de su libertad o no? Sí, 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 porque se entendió, los jueces entendieron que él había estado ya 15 días, casi un mes en el Perú, creo, no recuerdo muy bien, y en el tiempo suficiente él hubiera podido conocer cómo eran las normas acá, por lo tanto era un error de prohibición, cierto, pero vencible. Por lo tanto, se atenuaba la pena, ¿no? ¿Cierto? Al ser un error de prohibición vencible. Se le aplicó, pues, el Código Penal que dice que cuando es un error de prohibición vencible, se atenúa la pena, ¿no? En error de tipo se castiga como culposo, en error de prohibición se atenúa la pena. Y le atenuaron la pena, no me acuerdo cuánto le pusieron, él apeló y no sé en qué terminó, pero creo que en la apelación le debió haber ido mejor, porque hasta donde yo recuerdo, una buena defensa hubiera podido lograr un error de prohibición invencible, ¿no? Para eximirle de pena. Félix. Gracias. Sí, doctor, acá se me ocurrió otra interrogante, ¿no? Con respecto a un caso que ya había escuchado hace varios meses en la TV, que es que una chica denuncia a un chico sobre, sobre una violación sexual. Pero en esta cuestión ambos agentes se encontraban en estado de inconsciencia, los dos habían tomado, por lo que al día siguiente los dos no recordaban que habían tenido relaciones, pero por los hechos, que la chica estaba sin ropa y estaban en una cama ambos, sí habían tenido relaciones sexuales. Entonces, sería, el delito sería, en este caso, violación sexual en el numeral 13 sobre, el estado de ebriedad de la gente. O Y, sería, y aparentemente estaría en el numeral 13 agravante del estado de ebriedad de la gente estado de ebriedad de la persona. claro, o en el otro, el 171. No, por eso, pues aparentemente podría ser el 171 si es que el tipo estaba ebrio y había violentado sexualmente a ella. No sé si me entiendes. O sea, para que estemos en el 171, no tuvo que haber ni violencia, ni amenaza, ni aprovechamiento de un contexto de coacción. Cuando estamos en el 171, no tengo que ejercer violencia, no tengo que amenazar, no tengo que aprovechar un estudio y un estado de subordinación o un contexto de coacción. No tengo que hacer eso en el 171. En el 171 la persona, el sujeto pasivo está inconsciente, por lo tanto ahí no hay más que hacer, ¿cierto? ¿No? Pero, entonces, si ha habido lucha, si ha habido forcejeo, obviamente estamos no en el 171. Si ha habido forcejeo, estamos en el 170, en el tipo base.
porque si no ha habido forcejeo, estamos en el tipo base. Claro, claro. ¿Perdón? Y mi duda era que sin caso de ambos, por ejemplo, ocurre que en la realidad que las personas a veces cuando beben, o sea, pierden, o sea, la noción, ¿no? Se les apaga un receptor que no pueden recordar lo que realizan. Ya. Pero, o sea, Si sí, los dos estaban inconscientes, me parece que por ahí va tu pregunta, ¿verdad? sí, No, pues él es un inimputable. Porque el agravante del inciso 13 del 170, el agravante, ¿cierto? Del estado de ebriedad, es estado de ebriedad, pero que no te ha llevado a la inconsciencia. Porque si es un estado de ebriedad que te ha llevado a la inconsciencia, no es un agravante, te vuelves un inimputable. ¿Te das cuenta? claro, pero ese estado de inconsciencia, ¿en cómo se puede interpretar? Cuando No. no recuerdas los hechos o cuando o sea, literalmente no puedas hacer nada. Lo que pasa es que ahí por eso ahí tiene que verse la investigación. Ahí se le tendría que haber tomado un dosaje etílico y si la persona tenía pues un grado alcohólico que más o menos, no recuerdo en este momento cuáles son los estándares según el peso y según el grado alcohólico, pero por ejemplo un 1.5 creo que genera ya inconsciencia en cualquier humano, ¿verdad? Ujú. O sea, habría que mirar cuánto de alcohol de la sangre tenía. ¿Y cómo se puede realizar eso en la realidad? Porque, o sea, al momento, o sea, la chica o Tiene el que ser de chico, inmediato, pero, o porque sea, es que eso, si ha pasado el tiempo ya no se va a poder probar. claro, claro, esa es la cuestión. Pero en la realidad, ¿cómo se basa? O Ah, sea, en la realidad yo haría una cosa bien simple. En realidad le preguntaría a ambos y les diría a ambos cuánto alcohol han consumido. Y si la chica dice que he consumido con él y ambos hemos tomado de igual a igual, yo me quedé inconsciente y él coincide en eso, en su versión, y verificamos un corroborante que realmente pues han tomado esas 4 botellas de vino que los dos dicen haber tomado, obviamente ambos estaban inconscientes, ¿no? ah, ¿Te das cuenta? interesante, sí. Entonces, tienes que buscártela a nivel de indicios, o sea, esa es la función, porque tampoco el derecho penal es una aplanadora ni es una moledora de carne, tienes que ver caso por caso para no generar abuso, ¿cierto? Ujú. Sí, sí, doctor. Esa era mi duda. No te preocupes, Félix, muchas gracias más bien. Anita García. Doctor, buenas noches. Disculpe, le quería hacer una pregunta respecto a de que una joven de 19 años interponga una denuncia en contra de su padrastro por violación sexual desde que ella tenía 12 años. ¿A qué tipo penal podría encuadrarse? Violación de menor, sin duda. O sea, pese a que ella tenga 19 años. Es que lo que pasa es que el derecho se ha cometido y todavía no ha prescrito. Mm, Esa era mi pregunta, doctor. Claro, Gracias. o sea, el delito se ha cometido cuando ella tenía 12, ¿cierto? Sí, bueno, era así menor de edad, 12, 3 años. Por eso, pues, o sea, cuando tenía 12 o 13 años la han violado. Por lo tanto, es una violación de menor, ¿cierto? Ahora, la han seguido violando después, cuando tenía 15, cuando tenía 16, ¿cierto? Pero eso sí, a otro delito, eso es violación del 170. Entonces, acá hay un tema no de delito continuado, sino de distintos actos de violación a la cual se van a aplicar distintas normas. No sé si me dejo entender. ¿Cuál es la norma más? Entonces, ahí, ¿cuál tendría que aplicarse? ¿La de menor de edad o la de, digamos, la de adulto, se podría decir, la del 170, si no me equivoco, tipo base? Lo que pasa es que hay un concurso real, ahí no hay delito continuado, es un concurso real. Concurso real, violación de menor cuando esta persona tenía 12 y violación de una persona mayor a 14 cuando le violaron cuando ella tenía 16. Y violación del 170 con el agravante de la edad. Y violación de menor. Y ahí hay un concurso real, ¿no? Un delito continuado. Ya, doctor, esa era mi duda, gracias. Así es, no te preocupes. ¿Ya? Doctor Almanza, muy buenas noches. Arnold, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante. Disculpe que no levante la manito, doctor, la falta de práctica de la aplicación. No te preocupes, vamos. Sí, doctor, tengo una duda. Justamente en el artículo que estamos estudiando, se incluye también ahí el aspecto psicológico con respecto a la violencia, ¿no? A ejercer la violencia en este delito. ¿Podría considerarse como una violencia psicológica cuando, por ejemplo, el agente que comete el delito, en este caso, de alguna forma trata de persuadir o trata de realzar tal vez algún estado económico dentro de la víctima? Digamos,
si esta víctima tiene un estado económico bastante bajo, ¿no? No le alcanzan los recursos, tal vez ni siquiera para comer. Y este agente que comete el delito se aprovecha de esto psicológicamente y tal vez ofrece dinero por intercambio sexual. Y esta persona, por su estado de necesidad, accede, ¿no? al estado carnal, como lo digo, o sea, dentro del contexto de poder configurar esto como violencia psicológica. ¿Podría configurarse el delito de violencia sexual en este aspecto? No, en absoluto, porque en todo caso, ahí estaríamos hablando de un tema de prostitución, estaríamos hablando de un tema de sexo a cambio de dinero, ¿cierto? Definitivamente la gente que se dedica a la prostitución normalmente lo hace por necesidad, ¿no? No creo que haya mucho índice de personas que lo hacen porque les parece un trabajo bastante interesante. No, sí, disculpe, doctor, es que en este caso no estamos hablando de una persona que habitúa a este tipo de actos, sino que, digamos, es una persona que por primera vez se le ofrece este tipo de cosas. Digamos que el tema de la voluntad, porque estamos hablando ya de personas mayores, ¿no? Y para el acceso carnal tiene que haber voluntad de por medio, pero también ha mediado por ahí una cuestión psicológica por su estado económico, ¿no? Entonces, esta persona, si bien es cierto, habrá exteriorizado su voluntad de decir que sí al acceso carnal, sin embargo, internamente ella no quería hacerlo, pero su estado de necesidad lo obligaba, ¿no? Entonces, ¿podría darse en este caso algo así? Es más, la persona podría estar en el fondo de su corazón diciendo que no lo quiere hacer, pero a fin de recibir el dinero que le están dando, aceptó hacerlo. Pero ahí tendrías que ponerte no en el lugar de ella, sino en el lugar de la gente. La pregunta es, ¿la gente conocía eso? En la casuística, sí, porque justamente se aprovecha de este estado de necesidad y accede a ella psicológicamente, bueno, favoreciendo de algún modo este estado de necesidad que en extremo apremia a la víctima. Pero por eso más bien pinta para el otro supuesto que está en el mismo artículo, que es aprovechándose del entorno de coacción que se tiene de materia laboral, violenta y todo lo demás. Por ejemplo, le dice pues que se va a quedar sin trabajo, no va a tener de dónde comer ni de qué vivir si es que no accede a estar carnalmente con él. La va a despedir, ¿cierto? Y ella Sí, pero no en este, disculpe doctor, no en esta casuística, o sea, digamos que es un vecino, ¿no? Un vecino que conoce que esta persona vive de esta manera y de alguna manera por satisfacer sus deseos bajos, pues trata de aprovecharse de este tema. No podría configurarse. Ese sería típico el tema. Correcto. Muchas gracias, doctor. Listo, no te ocurrencia, estamos más bien para eso, para discutir ese tipo de situaciones. Entonces, no sé, si ustedes me permiten, ya podemos pasar al aspecto procesal. ¿Está bien? ¿O hay alguna pregunta más para pasar al aspecto procesal? Vamos, entonces voy a compartir otra presentación para entrar al aspecto procesal. ¿De acuerdo? ¿La ven allí? Esa presentación creo que es la que hemos visto o han visto ayer, creo. No. ¿Han visto valoración de la prueba o todavía en este tipo de delitos? Todavía, doctor. ¿Todavía no han visto? No. Muy bien, entonces vamos a conversar algo de este tema. Vamos a conversar algo de este tema. Algo que tiene que ver con valoración de la prueba en este tipo de delitos. Muy bien. Miren, esta estadística es de la doctora Huiza, pero miren ustedes qué importantes cifras. Durante el 2019 se registró 12.364 casos de violencia sexual, de los cuales 5.140 casos fueron de violación sexual. Qué fuerte, ¿verdad? Un dato alarmante, un dato muy grande. Y mira, de enero a marzo solamente, en el primer trimestre del 2020 se reportó 1.105 casos de violación sexual contra niñas, niños y adolescentes.
importantes cifras como para tenerlas en cuenta y verificar cómo es el estado del acoso hoy día. Y esto está en este informe especial 07 del 2020 de la Defensoría del Pueblo, ¿no? De acuerdo, en este contexto de emergencia sanitaria por el COVID, la violencia se incrementó en un número bastante considerable, ¿de acuerdo? Normalmente, cuando hablamos de investigación de delitos sexuales, normalmente, las más de las veces, los ataques sexuales se producen dentro del seno familiar. A veces estamos hablando de cuñados, estamos hablando de familiares cercanos, estamos hablando de ascendientes, estamos hablando de hijastros, padrastros, etc. El entorno familiar es un entorno donde más veces de las que ustedes pueden imaginar se encuentran los responsables de esos ataques sexuales. ¿De acuerdo? Es importante tener en cuenta una cosa. Como dice la Corte Interamericana en el caso Rosendo Cantu versus México. ¿De acuerdo? Es importante esto. No se exigen pruebas gráficas o documentales. La declaración de la víctima va a ser una prueba fundamental. ¿Por qué? Porque estos delitos normalmente se cometen dentro de la clandestinidad. Alguien que comete este tipo de delitos sexuales lo hace normalmente de forma clandestina. Lo hace normalmente desde un punto de vista clandestino. Entonces, al hacerlo desde un punto de vista clandestino, busca que no haya testigos, busca que no haya cámaras, busca que no haya nada que lo pueda incriminar. Por lo tanto, una declaración de víctima es fundamental en este tipo de casos. ¿De acuerdo? Este ejemplo lo habrán visto ustedes bastante ya, este tema del caso algodonero, del campo algodonero, ¿no? Donde se verificó que estas víctimas habían sufrido agresiones físicas y no se descartaba móvil sexual, pero no se había investigado ese hecho. No se determinaron además la identidad de las víctimas, hubo irregularidades en escena del crimen, no se tomaron fotografías, no se marcaron evidencias, no se cerró la zona contigua al cadáver, etc. Entonces, ¿eso que generó? Generó una sanción que se aplicó acá al país, a México, en este caso del campo algodonero. Muy bien. Lamentablemente, este tema de violación sexual se tiene que trabajar con la declaración de la persona agraviada, que es fundamental. Se tiene que trabajar con formas de corroborar esa declaración, y formas de corroborar esa declaración que debe ser minuciosa, que debe ir al detalle, que debe ser precisa, tienen que ser con los aparatos ya de medicina legal, de psicología, con los aparatos de psiquiatría para verificar la veracidad o la corroboración con la realidad de esta situación. Entonces, la declaración es importante, pero se tiene que dar esa declaración única. Cuando son niños, niñas y adolescentes, en algunos casos de mayores también, se practica bajo la entrevista única que se realiza, como ustedes saben en el tema de la cámara Gesell, ¿no? Que es un ambiente normalmente es privado, seguro, donde no ve a las demás personas, no se parece que está tomando una declaración, ¿cierto? Y se tramita acá como prueba anticipada, ¿de acuerdo? Algunos dicen que es una prueba preconstituida y toda una discusión sobre eso, pero la ventaja es que para evitar revictimizar a la víctima, para evitar conseguir después que se cambie de versión, para evitar que se manipulen a la víctima, por todo eso es importante que se dé ese tema de la declaración única, ¿no? Que establece el Acuerdo Plenario 5 del 2016, ¿no? Al amparo de la Ley 30.364. ¿De acuerdo? Este tema de la Cámara Gesell garantiza, pues, que esa declaración sea perennizada en el tiempo, porque se busca que esté en presencia del juez, ¿no? A veces solamente el fiscal, pero la idea es que esté en presencia del juez. Entonces, ¿qué es lo que se busca acá? Que se entienda como una declaración irrepetible. Por lo tanto, más que prueba preconstituida sería, o sea, una prueba anticipada, ¿no? Como se quiera ver así. Y tiene que estar el juez
La idea es para que esté el juez y con el acto de presencia del juez estemos hablando de una prueba anticipada. ¿De acuerdo? Una declaración de la persona agraviada es fundamental en este tipo de delitos. El acuerdo plenario 2 del 2005, un acuerdo plenario que seguramente muchos de ustedes conocen, el acuerdo plenario 2 del 2005, del 30 de septiembre del 2005, dice que hay que analizar, hay que verificar ciertas situaciones para dar credibilidad a la declaración de la persona agraviada en delitos de violación sexual. Independientemente de que se tome con las garantías de la Cámara Gesell en declaración única, independientemente de que esté el juez, de que esté el fiscal, independientemente de que esté los psicólogos, los abogados y las personas que den fe de esta diligencia, independientemente de eso, ¿cierto? Se tiene que tener en cuenta que tengan que darse esos 3 criterios que dice el acuerdo plenario 2 del 2005. Un primer criterio es que tiene que haber una ausencia de incredibilidad subjetiva. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de una ausencia de incredibilidad subjetiva? Nos referimos que no deben haber razones que lleven a estas personas a dar esa declaración por motivos, pues, de odio, ¿cierto? Por motivos de enemistad, por motivos de interés económico, chantaje y cosas como esa, ¿no? Es un tema bastante importante. En algún momento, a veces por un tema de un terreno, por un tema de una casa, a veces se dan ese tipo de situaciones, ¿no? A veces pasa eso. Entonces, si se verifica que no hay ninguna razón de enemistad, odio, interés y situaciones de esa objetivamente verificable, hay ausencia de incredibilidad subjetiva. La idea es que la imputación sea persistente, que esa imputación no haya variado en el tiempo. La idea es que esa imputación se mantenga, que esa imputación sea firme, que esa imputación venga de manera corrida, ¿cierto? Y que el testimonio sea verosímil, esto es, esté corroborado. O sea, el testimonio diga lo mismo que dice el médico legista. Si la persona agraviada dice que con la rodilla le metió entre las piernas para separarle los muslos, y a partir de allí esta persona separó las piernas, se rompieron su ropa interior, etc. Si dice eso la víctima, obviamente el certificado médico legal deberá corroborar eso. Deberá ella tener seguramente en la cara interna de los muslos lesiones compatibles a lo que está declarando, ¿cierto? Si es que dice eso. Si ella dice que lo arañó al objeto activo, tendrá que tener restos de piel en las uñas y tendrá que tener esas huellas del arañón, el señor imputado, ¿cierto? Si es que ella dice pues que hubo desfloración, tendrá que verificar eso el médico legista, ¿cierto? Entonces es importante este tema de las lesiones extra y paragenitales para corroborar el testimonio, porque esto tiene que armarse como un rompecabezas, ¿no? Y esto va a contribuir también con el tema del psicólogo, que tiene que haber pues hallado algún estresor postraumático severo que más o menos condicione lo que este tipo de ataques sexuales implica, ¿no? Entonces, si se dan esos criterios, dice el acuerdo plenario, la versión de la persona agraviada se vuelve creíble, ¿no? Ausencia de incredibilidad subjetiva no tendría razones para estar imputando falsamente, pues persistencia en la incriminación no ha cambiado, la incriminación sigue siendo la misma, y la verisimilitud del testimonio es que es creíble porque está corroborándose con otro tipo de elementos. El acuerdo plenario 4 del 2015 estableció que una de las pruebas que se debe usar es la pericia psicológica sobre credibilidad del testimonio, ¿no? El tema de la credibilidad del testimonio es muy importante, la pericia psicológica sobre eso también podría ayudarnos, ¿no? O también se puede valorar la prueba científica del ADN, claro, si es que hay embarazo, si es que hay prole resultante, ¿cierto? Ahí se podría verificar una prueba de ADN y se podría hacer también un hisopado
y se encuentran restos seminales en la persona agraviada, se puede, a partir del hisopado, tratar de intentar un examen de ADN si es que no ha habido un tema de paternidad. ¿De acuerdo? En tantos años que tengo en la fiscalía, yo tengo ya muchos años en la fiscalía, he visto muchísimos casos de agraviadas, de delito de violación sexual que posteriormente se retractan. No es una cosa inusual, es una cosa bastante constante que agraviadas se retracten de las imputaciones que realizan. ¿De acuerdo? El acuerdo plenario 1 del 2011 habla de la validez de esta retractación. ¿Qué hacemos cuando la víctima se retracta de lo que acaba de declarar? Entonces, tomen nota de esos acuerdos plenarios, el 4 del 2015, ¿cierto? Que habla de la pericia psicológica del testimonio, que habla del examen de ADN. El acuerdo plenario 2 del 2025, que habla de cómo es que se tiene que valorar la declaración de credibilidad de la persona agraviada. Y este acuerdo plenario 1 del 2011, que me habla de la validez de la retractación de la víctima. Normalmente les había dicho cuando empecé esta segunda parte que los ataques sexuales se cometen por lo general en el seno de la familia. Y cuando se cometen en el seno de la familia, se denuncian en el calor del momento. Pero cuando la familia se da cuenta que la pena a la que le van a poner al padrastro, que le van a poner al hermanastro, que le van a poner al propio padre, muchas veces es de cadena perpetua, buscan que hacer cambiar la versión de la persona agraviada, buscan que se retracte para los efectos de que no se vaya en un penal el que mantiene la casa, por poner un ejemplo. Entonces ahí se tiene que valorar muy bien este tema de la retractación. Esta validez de la retractación de la persona hay que tenerla en cuenta sobre la base de varios elementos. Para verificar si esa retractación suena creíble, para verificar si esa retractación es válida, es atendible, habría que mirar varios elementos. Primero, si esa retractación es sólida, si es coherente, ¿cierto? Porque si la versión imputada inicialmente es sólida, es bien difícil que una versión sólida te puedas retractar, pero si la versión inicial ha sido más o menos débil, se vuelve creíble de pronto la retractación. Pero si al final ha habido solidez en la declaración y después se retracta, eso nos va a generar dudas. La retractación también tiene que tener un tema de coherencia interna. Tiene que ser coherente con todo lo que se viene dando. ¿De acuerdo? Normalmente, lo que se dice cuando hay retractaciones es lo hice por venganza porque me pegaba, ¿no? Lo hice por venganza porque me dijo que no me iba a comprar lo que le había pedido que me compre. O lo hice porque en ese momento me miró mal, etc. Entonces, esa información que se dice habría que verificar y habría que corroborar con información de familiares, información de terceras personas. Porque puede haber muchos casos en los que se verifica que esta víctima ha sido manipulada, la han condicionado, la han influenciado para que cambie su verdadera versión de los hechos. Esto no es un tema que ustedes entenderán es aislado. Normalmente pasa que a la víctima la manipulan, la influencian para que cambie de versión. Entonces, todos esos criterios que le deben dar una miradita al acuerdo plenario 1 del 2011 nos van a servir para los efectos de entender este tema de la retractación en casos de violación sexual. ¿De acuerdo? Esta persistencia en la incriminación también ha sido materia de análisis por la Sala Permanente de la Corte Suprema en el registro de nulidad 624 del 2014 de Ayacucho. Ahí se ha dicho que esa persistencia en la incriminación se debe entender como un relato pormenorizado. Ese es importantísimo, el detalle de cómo pasaron los hechos. Hasta el más mínimo detalle es importante recabar cuando se toma una declaración en delitos sexuales. Porque ese detalle es lo que da credibilidad, porque ese detalle se va a poder corroborar con otros elementos y va a servir para establecer esto. Entonces, hasta el más mínimo detalle. Momento, hora, ¿cierto? Núcleo de imputación. Es importante que ese relato de cómo ocurrió el hecho sea anotado de manera precisa.
claro, dependiendo también, pues, porque cuando estamos hablando de menores, cuando estamos hablando de niños, obviamente el niño ni siquiera sabe qué día estás, ¿no? O sea, entonces ahí tampoco puedes exigir tanto, pero sí es importante que se trabaje con esos temas. Hay algunos aspectos que no se pueden dejar de realizar en este tipo de delitos, como son los informes psiquiátricos, que deben decir pues que estas personas no deben prestar pensamiento enajenado, los informes psicoterapéuticos que van a permitirnos trabajar con diagnósticos psicológicos, y se tienen que hacer siempre peridas psicológicas, entrevistas psicológicas, ¿para qué? Para verificar cómo es que esta persona se encuentra afectada con este hecho, cómo es que hay afectación respecto de lo que le habría pasado. ¿De acuerdo? Entonces allí se tiene que mirar las sesiones que el psicólogo necesite para verificar cómo es que existe esa afectación en la persona, esa vulnerabilidad, ese riesgo, cómo es que eso se planificó. Verificar ese respaldo metodológico, científico y objetivo. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo, por ejemplo, de un certificado médico legal que se está borrando el dato, pero más o menos así son los exámenes. ¿De acuerdo? Este acuerdo plenario de 4 del 2015 también es interesante recordar que nos dice que en algunos casos se tienen que trabajar con conocimientos especiales, científicos, técnicos, artísticos, para establecer los medios de prueba. ¿De acuerdo? Se tiene que llamar a veces a profesionales, a técnicos, para que establezcan esto. Yo que he trabajado mucho tiempo viendo estos casos a nivel de homicidios con violación sexual, era importante verificar en el cadáver, por ejemplo, las huellas que tenían las personas finadas en las uñas, ¿no? Las manos hay que cuidarlas mucho desde el levantamiento. A veces desde el momento del levantamiento del cadáver hay que proteger las manos, porque en las manos se puede encontrar mucha información, porque las manos es algo que las personas usan para defenderse. Entonces se puede conseguir mucha información. Es importante hacer un examen pericial completo. Es importante extraer el útero, aun cuando no están los protocolos, porque en el útero se puede verificar si ha habido embarazos, si ha habido abortos. Entonces esto va a servir como para acreditar y reconstruir este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Entonces se tiene que trabajar con peritos, se tiene que trabajar con personas altamente capacitadas en este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Obviamente la prueba pericial está muy controlada por los fiscales, está muy controlada por las contrapartes. Sin embargo, puede tener un margen de error y puede haber también un tema de cuestionamiento, ¿no? Porque a veces se pueden plantear teorías científicas no tan exactas, a veces el perito podría pretender sorprender con ello, ¿cierto? Entonces habría que hablar pues de cuál es el exacto margen de error sobre si esas conclusiones tienen un sustento científico, ¿de acuerdo? Y a partir de allí, de este consenso, recién validar esas opiniones. O sea, no debemos dejar de analizar con detalle la validez de estas informaciones, ¿de acuerdo? Es importante, entonces, todo lo que estamos comentando es importante. Yo por razones de tiempo estoy corriendo, les ruego que me disculpen por eso, estoy corriendo por razones de tiempo, pero es muy importante que estos acuerdos plenarios que estamos mencionando, es muy importante que estas sentencias de la Corte Suprema que estamos mencionando, es importante que todas estas normas que estamos poniendo a disposición sean leídas por ustedes, porque lo que estoy haciendo acá es una apretada síntesis. ¿De acuerdo? Una apretada síntesis, pero lo ideal que sería, lo ideal sería que ustedes revisen el íntegro de esto para a partir de allí hacerse una idea mucho más sólida, mucho más concreta de lo que estamos mirando. ¿De acuerdo? Esta prueba pericial es fundamental en este tipo de delitos. En este tipo de delitos vamos a manejar con dos pruebas por lo general. Normalmente en delitos sexuales no hay testigos. Normalmente en delitos sexuales no hay videos. No es lo normal. En algún momento puede aparecer un video, puede aparecer un audio, como en el caso pues, de esta señorita Vedette con el cirujano que la violó. Ella puso un video porque sospechaba lo que le hacían y grabó y presentó el video, pero normalmente no hay un video. Normalmente no hay un testigo.
por la clandestinidad de estos delitos. Por lo tanto, ¿con qué se va a trabajar? ¿Con qué vamos a hacer las cosas? Vamos a trabajar, digo, por lo general, normalmente vamos a trabajar con declaraciones de las personas agraviadas y con pericias médicas, psicológicas, psiquiátricas, etcétera, científicas, biológicas. Hasta vamos a analizar si la sangre es de alguna herida o de menstruación, porque el perito biólogo me puede diferenciar si esa sangre tiene los componentes de una menstruación para saber de qué sangre estamos hablando. Con eso les digo, la prueba científica es fundamental en este tipo de delitos. ¿De acuerdo? Un delito también bien complicado de probar, el tema del acoso sexual, ¿no? Que me habla de persecución, de hostigamiento, de asedio, contacto, cercanía, ¿no? ¿Cómo es que este acoso, cómo es que este chantaje se va dando, ¿no? Ese es un tema que no me han pedido comentar, pero se los menciono a partir de allí para que ustedes, si quieren, puedan hacer después alguna pregunta. Muy bien, cuando estamos hablando de violación de menores de edad, acá lo que se va a mirar es el tema de una redacción muy simple del artículo. Acá no van a haber violencia, acá no van a haber amenaza, acá no van a haber entornos de coacción, acá no van a haber ningún medio de los que se ven en el 170. La redacción del 173 es muy simple. El que tiene acceso carnal, vaginal, anal o bucal, o realiza un acto análogo introduciendo un objeto parte del cuerpo por las dos primeras vías con un menor de 14 años, será sometido a cadena perpetua. Punto, no hay más. ¿Por qué? Porque las personas de menos de 14 años, como expliqué ya, tienen integridad sexual, intangibilidad sexual. ¿De acuerdo? Entonces acá se tiene que trabajar con eso, ¿no les digo? Agraviada, agraviado, perito, psicólogo, protocolo de perito psicológica que se puede presentar eventualmente, aun cuando la idea es que únicamente vaya el perito a explicar el peritaje en juicio. La madre o los familiares cercanos que saben algo de reparencia también seguramente van a testificar, pero lo más importante que se va a dar siempre son los certificados de lo que vamos a contar con profesionales científicos en estos temas. Para ir cerrando ya esta sesión, la prueba por indicios es la que más se va a usar acá. El 178 nos pone algunos requisitos de la prueba por indicios. Nos dice que el indicio esté probado, que se den las máximas de la ciencia y las reglas de la experiencia para los efectos de valorar la prueba indiciaria. ¿De acuerdo? Que los indicios sean contingentes, sean plurales, concordantes, competentes y no presenten contraindicios consistentes. Todo esto está en el 158, numeral 3 del código. ¿De acuerdo? Normalmente está eso allí. Muy bien. En estos casos se tiene que trabajar con mucha asistencia a víctimas y testigos. En estos casos se tiene que hacer el apoyo y el soporte constante porque no va, sino funcionar nada. Para que la víctima en estos delitos persevere, para que vaya a los controles, para que vaya a los exámenes, para que colabore, tiene que ver este personal de asistencia de víctimas y testigos. Muy bien. Cerramos. Sugiriendo que es complicado la investigación en este tipo de delitos, no es sencilla la investigación en este tipo de delitos, es compleja, ¿cierto? Normalmente es un delito que se comete sin testigos, sin videos, sin audios, sin fuentes de información, y la única forma de establecer la verdad es con la declaración y la debida corroboración de la misma. ¿De acuerdo? No existe la prueba tasada en nuestra legislación. Es un tema de libre valoración de la prueba. Hay que valorar la prueba de manera libre. Sin embargo, no puede ser un tema arbitrario, sino más bien sujeto al 158 que regula cómo es que se debe valorar la prueba. Muy bien. Dicho esto, sí me interesa mucho conversar con ustedes sobre algunas inquietudes, algunas preguntas que ustedes podrían tener sobre ese particular. Todas las presentaciones, no se preocupen los que me están diciendo que repita cuadros plenarios, repita artículos del código y todo lo demás,
Todas las presentaciones yo se las estoy mandando a Magister para que las socialice con ustedes y a partir de allí ustedes puedan tener para repasar, para estudiar y analizar todo lo que hemos conversado el día de hoy. No me quiero ir sin darles la oportunidad, por eso he terminado unos minutos finales bastante acelerados, para darles la oportunidad a ustedes de que puedan conversar, discutir, preguntar, opinar, complementar todo lo que hemos dicho en esta sesión. ¿Alguna pregunta, autores? Doctor Almanza, buenas noches. Buenas noches, Janet Romaní. Buenas noches, doctora. Sí, Adelante. buenas noches, doctor. Doctor, una consulta. En el caso que una menor de edad haya sido violada, y se embarazó, ¿no? Llegó a tener un bebé. Bueno, el hospital dio aviso a la fiscalía de esta situación de esta niña, y los padres o la mamá no quiere continuar con la denuncia. En este caso, ¿qué se podría hacer, doctor, respecto a esta menor de edad que tiene 13 años de edad? O sea, cuando quedó embarazada tendría 12 y el bebé nació cuando ya tenía 13 años, ¿no? Igual tiene indemnidad sexual. Sí, Entonces, claro. ¿cómo se podría continuar con esa investigación si la mamá no quiere continuar, no la lleva a las diligencias programadas por la fiscalía? ¿Qué se podría hacer ahí, doctor? Nada, conducción compulsiva de la mamá con todo y la niña. Lo que sí se tiene que hacer es hacer que se den las diligencias, porque no se olviden que el delito de violación sexual es un delito de acción pública, no es de acción privada, ¿no? Ujú. O sea, si fuera un delito contra el honor, sería de acción privada, y si es que la persona quiere coadyuvar o quiere denunciar, se hace el proceso. Acá no, esto es de acción pública. La fiscalía va a intervenir, sea con la colaboración de la persona agraviada o no, ¿cierto? Así que se tiene Ya. que hacer esto. En todo caso, lamentablemente a veces, pues, se le tiene que notificar bajo procedimiento de denunciársele por delito contra la Administración de Justicia, además, a la mamá. Que se haya cometiendo un delito ya, de encubrimiento. Claro, eso, el delito de encubrimiento, la mamá. Así es. Ya, y se podría solamente seguir con el proceso, por ejemplo, si hay la prueba es el niño, ¿no? El que ha nacido, ¿no? El niño Pues, pero por nacido. eso se te quiere, al ser una menor, se te quiere colaboración de las personas para que le lleven al examen de ADN, ¿no? Claro, eso es lo que no quiere, pues, la mamá. Lo que pasa es Ya, que me imagino que hay un tema, pues, económico de por medio, ¿no? No querrán seguramente sí. va a mantener a la criatura, pues, Sí, señala que está manteniendo al niño, ¿no? sí, es lo más probable, eso ni me lo tiene que decir, Ujú. eso es lo Sí. que normalmente pasa. Ujú. Ya, doctor, muchas gracias. No, qué ocurrencia. Gracias a usted por la pregunta. Jennifer, con todo gusto, adelante, por favor. Doctor, buenas noches. ¿Cómo Doctor, está? en relación a este tema, si bien es cierto, Fiscalía llama a la madre para que pues, se pueda llevar a cabo ya sea la cámara GESE o la prueba anticipada, en caso de violación sexual, ¿hasta cuántas veces se puede notificar ya ello bajo los apercibimientos, si no se ubica la madre? Normalmente Y, 2 veces, ¿no? y en consecuencia, doctor, supongamos como en los casos de los testigos, Sí. ¿no? Ya se desiste hasta en la tercera oportunidad y sin ello ya se prescinde. Entonces, en estos casos, doctor, ¿hasta cuántas veces se le tiene que comunicar a la madre? Y bueno, ¿qué disposición ya correspondería en todo caso? Por eso, o sea, yo lo que no estoy diciendo es que se va a prescindir ni que se va a archivar el caso. Yo ensañaría una conducción compulsiva, yo me encargaría de hacer esa diligencia de todas maneras, porque estamos hablando pues de una persona que ha cometido un hecho bastante grave. Haber embarazado a una niña de 12 años no me parece un tema que provenga de un romance, ¿cierto? Pero es viable, doctor, digamos, para las defensas privadas poner esta situación a Ministerio Público si es que, digamos, en una segunda, tercera, cuarta vez de notificación, si la defensa está ahí, prestas para realizar la diligencia y la madre no la lleva, está inubicable, se puede solicitar ya un archivo. Por mientras, pero no es un archivo que se pueda hacer definitivo.
ese es un tema que se puede reabrir en cualquier momento cuando se ubique a la persona. No se olvide la gravedad del delito, ¿cierto? Sí, O sea, doctor. la fórmula no es desaparece a la mamá, desaparece a la menor para que el tema se archive. Esa no es la fórmula. ¿De acuerdo? Doctor, sería un archivo provisional. Lo que pasa es que ese tema es un tema que es un archivo que se puede reabrir. No le llamemos provisional porque ese término ya no existe, ¿cierto? Pero sí es un tema que se puede reabrir con nuevos elementos de investigación que se puedan dar en el futuro. ¿De acuerdo? Ok. Doctores, el tema es muy bonito, el tema da para mucho, el tema da para bastante análisis y de verdad que yo les agradezco mucho su intención de participar. Jacqueline, ¿quiere participar? A Jacqueline creo que se le quedó su micrófono encendido, no importa. Félix Ortega. Sí, doctor. ¿Cuánto dura esta etapa preliminar de la investigación fiscal en este caso de delitos de violación sexual? No, ninguna investigación preliminar tiene un plazo tasado. El código habla de una investigación de 60 días, ¿cierto? El doctor habla de cuánto dura, 60 días dura, al menos que el fiscal le ponga un plazo distinto. Y si la investigación es compleja, puede durar 8 meses sin ningún problema, la preliminar. ¿De acuerdo? En caso de prisión preventiva, cuando ya haya pruebas muy contundentes, ¿la puede pedir el fiscal o tiene que ser por parte del abogado, del denunciante? No, el fiscal, el único que puede pedir prisión preventiva es el fiscal. Nadie más que el fiscal puede pedir prisión preventiva. El único sujeto legitimado para pedir prisión preventiva es el fiscal. Nadie más que el fiscal. Yo ahorita, o sea, tengo conocimiento de un caso que la chica sufrió de violación sexual y las pruebas recabadas que le han dado al fiscal, por ejemplo, han sido cámaras, la declaración que ha sido grabada por parte de la denunciada al denunciante y, y, la, y el médico legal, ¿no? Que certifica que ha sido una violación. Pero por más con todas esas pruebas, la fiscal no pide una previsión preventiva o tampoco, y ha extendido todavía el plazo de la investigación. No, sí, pues o sea, seguramente el fiscal no se ha convencido porque no se olviden que con los acuerdos plenarios sobre prisión preventiva dicen que hay que tener una probabilidad más fuerte que para sentenciar. No estoy bromeando, pero hay que tener una probabilidad más fuerte que cuando se acusa, cuando se pide prisión preventiva. Entonces, tal vez el fiscal por ese tema de estándar no lo ha pedido. Digo tal vez porque no lo sé, pero de un tiempo a esta parte la Suprema cree pues que para prisión preventiva tiene que haber casi certeza, ¿no? Cuando lo que no entienden es que la prisión preventiva se da en estadios iniciales del proceso, porque la posibilidad de perturbación de la actividad probatoria y de fuga es ahí donde se presenta, no cuando estamos para sentenciar. Pero en fin, eso es otro tema y no voy a entrar a discutirlo. Sí, sí, sí. O sea, lo mencionaba porque era raro, ¿no? O sea, las pruebas ya eran súper claras en este caso. Pero Aparte habría que que, estudiar el caso concreto, pues, para ver qué claro, cosa ha pasado, ¿no? y con la aceptación del chico que había realizado el acto, o sea, es un poco Sí, confuso. o sea, así como lo comentas, resulta extraño. A mí también me parece lo mismo, pero de pronto hay algo más en el expediente que mirar, ¿no? Ujú. Esa era mi acotación. Gracias, Félix. Muchas gracias. Listo, doctores, creo que no tenemos más participantes. Muchísimas gracias a todos por su atención. La verdad es que no pensé que este tiempo se me iba a pasar tan rápido. Así es cuando tengo un grupo como el de ustedes que interviene, participa, pregunta, opina, interactuamos. El tema se pasa sin que nos demos cuenta. Hemos tratado de conversar los más temas que hemos podido, pero este es un tema amplísimo, como les dije al comienzo, es un tema riquísimo, es un tema respecto al cual hay mucho que discutir, pero con lo que yo les voy a dejar como material, ustedes tienen para profundizar de pronto un poquito más. Muchas gracias nuevamente al Instituto Magíster por esta invitación y Dios mediante hasta cualquier otro momento. Estimado doctor Frank Almanza, el Instituto de Formación Jurídica Magíster le da las gracias por la excelente ponencia brindada el día de hoy. Asimismo, esperamos ver a contar con su participación en próximos eventos académicos. Saludos cordiales. Muchas gracias, que estén muy bien todos, feliz fin de semana. Gracias.